exponerles a los hermanos en el Señor, que sea realmente el Señor dándonos luz. Está en el Evangelio de Juan, de San Juan, en el capítulo 10. Lucas 10, sí, perdón, me equivoqué, el Evangelio. Lucas 10, versículo 25. Amén. Entonces, tiene un título, es el buen samaritano. Esta parábola a uno le puede ser muchas cosas. Recordemos que la palabra del Señor es como una mina, pero una mina eterna, donde tú vas cavando, excavando, y cada vez encuentras más y más cosas preciosas. Pero me enfatizaré como en 2 o 3 puntos más que todo, ya que la parábola cuenta con muchas cosas, que bueno, nos tardaremos como un mes, si te digo más, en buscar todas esas cosas hermosas que el Señor nos habla. Entonces, primeramente voy a leerla completamente y paso a seguir. Vamos a verla con un poquito más de pinzas. Es una mirada, una panorámica muy breve acerca de la parábola de el buen samaritano. Entonces, Lucas 10, versículo 25 dice: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó y en manos de los... ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Entonces es realmente hermosa y bella esta parábola, porque es un mensaje que el Señor nos quiere decir, y una carga de bastante tiempo hacia la localidad, de a los hermanos en general, pero más que toda la localidad de Soacha. Y vemos acá como el Señor nos llama y nos manda a una unidad, pero una unidad que tiene que venir del Señor, una unidad que tiene que venir en amor y en misericordia del Padre. Entonces vamos a volvernos al versículo 25 y vamos a empezar a cogerlos un poco más de pinzas, ¿vale? Entonces, y aquí un intérprete de la ley. Entonces, primeramente vemos que no es cualquier persona el que le pregunta al Señor. Vemos que no es cualquier ciudadano, sino que realmente era un intérprete de la ley. Era un señor, era una persona que, según ciertos hermanos, era como un doctor de la palabra, que tenía un cargo, tenía un título, era alguien que sobresalía sobre el pueblo, no era cualquier persona. Y dice que se levantó y dijo para probarle. Uno pensaría que una persona que realmente lee la palabra, lee la escritura, tendría un amor genuino hacia la palabra y hacia el Señor, porque no le estaba preguntando al cualquiera, le estaba preguntando al maestro,
al Señor Jesús y se levantó a probarle. Si usted no sabía, este intérprete de la ley era como un traductor, porque básicamente en la época la Biblia estaba escrita en hebreo y la mayoría de las personas allí, de la congregación, hablaba arameo. Entonces era necesario que hubiera un traductor, era necesario que hubiera ahí un intérprete de la escritura, no solamente en la enseñanza, sino alguien que tradujese. Y estas personas se sentaban en el concilio a opinar y a hablar acerca de la ley, y a aconsejar y a guiar al pueblo. Esa era su misión. Pero aún así vemos que se levanta y no solamente a preguntarle, sino se pregunta solamente a probarle. Dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, entonces alguien que, conoce la ley, alguien que le interpreta, le pregunta esto al Señor. Era como esas preguntas que una vez le hace la gente como para hacerle caer, para buscarle algún tropiezo. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Pues alguien que interpreta la ley debe saber la ley. Esta persona conocía la ley, esta persona estudió la ley, se sabía quizás de memoria la ley. Entonces por eso el Señor, conociendo el corazón de cada persona, le pregunta: pero ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas? ¿Cómo analizas? Básicamente el Señor está diciendo: usted que interpreta la ley, que traduce la ley, me está preguntando ¿cómo dice la ley? ¿Cómo lees? Entonces, obviamente esto lo hacía porque quería tentarle, quería probarle. Entonces, mire, dice: aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el Shema, hermanos. El Shema es una oración que Moisés le dijo a Israel antes de entrar a la tierra prometida. Dice: oye tú, Israel, el Señor contigo uno es. Y empieza a citarle. Es decir, que esto viene desde el principio. La intención del Señor, que realmente el hombre, el ser humano, se acerque al Señor y le ame. Entonces dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Ese es el Shema. No es solamente oír, no es solamente las ondas del sonido reburbuneando en tu tímpano. Realmente es ese escuchar de entender, es escuchar que usted le regulle su interior, su espíritu cuando usted escucha la palabra. Primeramente al Señor, y segundamente vemos que dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo les pregunto, hermanos, ¿qué es el prójimo para ustedes? ¿Qué es el prójimo? Tranquilos, pueden hablar, yo no... soy más profe que... Exacto, el próximo. ¿Qué más creen que es el prójimo? Alguien cercano, ¿no? Muy bien, entonces, ¿alguien más? Vemos que el prójimo es un vecino, bien, es alguien cercano, es alguien que tenemos al lado, ¿vale? Es alguien que realmente tenemos alguna amistad, compañerismo, nacionalidad, convivencia, o una relación, ¿vale? Algunos autores dicen también que es el otro, ese otro que tengo al lado, ese otro que de pronto yo convivo, que no necesariamente es un hermano en la sangre o tiene alguna línea genética conmigo. No necesariamente tiene que ser el hermano porque es mi hermano, porque somos del mismo papá y mamá. Es más referente al otro. Y ese otro puede ser no solamente el hermano, la hermana, puede ser tu vecino, puede ser tu vecina, tu amigo, compañero de trabajo, puede ser el otro, que al final, a la larga, es cualquier persona que realmente nosotros tengamos un vínculo a tal nivel que se puede volver nuestro hermano. Por eso es que el Señor dice, citándole, el Señor parafraseando un poco lo que Él dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, a tu enemigo amarás. Porque ¿qué provecho tiene si nos amamos los unos a los otros? Más, el que ame a su enemigo. Eso es bien precioso, porque nosotros éramos enemigos del Señor. Y Él nos amó a tal punto que dio su vida
por nosotros mismos. Entonces, primeramente es entender qué es el prójimo, ¿no? Entonces, el prójimo es aquel otro que no necesariamente tiene que tener algún parentesco familiar, que realmente puede volverse hasta nuestro hermano. Y eso es lo que el Señor hizo con nosotros, hermanos. Quizás nosotros nunca nos hubiéramos conocido si no hubiera sido por el Señor. Qué bonito eso. Qué bonito realmente que el Señor realmente hizo la iglesia de lo más vil y menospreciado, dice el Señor. Qué bonito realmente nosotros en esa humildad, y cuando nos saludamos nos abrazamos y nos besamos, y hola hermano, ¿cómo estás? Y nos llamamos, yo casi no respondo, perdóname Señor por eso, pero ahí estamos, y sin importar la nación o el país, sin importar el lugar de donde vinamos, el Señor hizo una iglesia universal. Entonces, para el Señor es muy importante esto. ¿Por qué? Porque si vemos, les voy a citar una serie de versículos, así de una forma, para que usted lo tenga más que todo en cuenta, para no salirnos del versículo. En Levítico 19:18 dice, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira cómo el Señor ya empieza a introducir, no es solamente que tú le ames, porque nosotros tenemos a tener escalas de amor, pareciera que tuviéramos como niveles de amor. Entonces, como ella es mi esposa o es mi hijo, le amo más. Entonces, como ese es el vecino que me mira mal, le amo menos. No, a este ni siquiera le amo. El Señor dice, ámalo como a ti mismo. Como a ti mismo. Entonces, como hablábamos el martes, que usted se flagela o de pronto Dios no lo quiera, no sé. Pero se mira al espejo y se mira mal, y dice, uy, no, se trata mal, se ofende, se grita, no. Dice como a ti mismo, porque el Señor conoce nuestro ego. El Señor conoce realmente lo duro que a veces solemos ser. Entonces, si usted se baña, usted hace ejercicio, si usted desayuna bien, se da un gustico, se peina, bueno, usted se viste, así mismo, como usted tiene cuidado de sí mismo, debe ser con su hermano, con su hermana, con su prójimo. Ojo que estamos hablando desde ese otro. También dice Proverbios 3:29, no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Interesante esa palabra, confiado. Es esa persona que también te da la espalda, que sabe que de pronto no le vas a jugar en falso, que como dice el mundo no le vas a meter la puñalada, porque así hablan los del mundo. Es que si yo le doy la espalda me mete la, como así. Es esa persona que realmente hace un voto de fe en el Señor, de que está seguro en ti, en el Señor obviamente. Qué bonito es eso, esa palabra confiado junto a ti. Confía en el Señor junto a ti, que convive junto a ti, que está marchando junto a ti, hermano. Es que nosotros estamos en una carrera, pero no estamos en una carrera solos. Estamos corriendo todos a un objetivo, a un propósito que es Cristo mismo. Que el Cristo dice, el mismo Señor oraba diciendo, Señor, que ellos sean uno en mí como yo soy uno en ti. Eso es tremendo, y déjenme adelantarme un poquito al momento apocalíptico. El Señor a la larga le va a entregar todo al Padre, porque el Padre y el Hijo uno son. Y nos mandó a su Espíritu, que es el gran consolador. Entonces imagínense nosotros como un cuerpo y haciéndonos zancadilla, haciéndonos tropiezo, buscando, ofendiéndonos por cosas que a la larga se da la litrina, hermanos. Imagínense usted el pie izquierdo haciéndole tropiezo al pie derecho. Si uno cae, nos caemos todos. Si uno se duele, nos dolemos todos. Vea lo profundo que es esto. Por eso el Señor dice tan importante parece el Señor el prójimo. Proverbios 11:9. Parte A, ¿no? Porque tiene una parte y una parte B. Parte A, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Tremendo esto, hermano. Y esto sí tiene que ver mucha conciencia con el Señor, con nosotros mismos. Nosotros vamos a ser juzgados. Y no es que realmente tú estés acá con la cara de ponque y qué pena, Señor. Lo tomen a bien. Voy a ser un poco directo, porque es algo que me ha pasado, nos puede pasar a todos. Entonces, no es que yo ponga una cara de ponque, yo, hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y cuando estoy de pronto con otro hermano empiezo a hablar cosas del hermano, de la hermana, cosas que de pronto a mí no me gusten, cosas que de pronto yo no esté de acuerdo. ¿Eso no es hipocresía? ¿Acaso el Señor nos manda a ser honestos con todo el mundo? Nosotros lo hacemos muy levemente, pero es que el Señor realmente nos está viendo. Que en nuestros corazones, realmente cuando digo, oye, yo te amo, hermano, te lo estoy diciendo honestamente de corazón, o como hacían los judíos, los fariseos antiguamente, que palabras oraban al Señor, pero en su corazón solo eran trapos de inmundicia. Porque nosotros buscamos primeramente el Señor, amén, pero el Señor también dice, y ama a tu prójimo. Primeramente el Señor, y en un segundo plano, porque ahorita más adelante vamos a leer,
dice, y el otro, y el siguiente, el segundo es semejante, en un segundo momento, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos que esta hipocresía nos puede llevar, y a veces vemos que decimos, no, es que yo no lo trato mal, es que no esto. Cuidado con los que te lisonjean. ¿Por qué? Porque dice Proverbios 16:29, el hombre malo lisonjea a su prójimo. Decía a los pastores, decía hermanos, oiga hermano, no nos dañen, decía un hermano, pues los que son pastores, profetas, los que predican y demás, comparten, decían, no nos dañen porque ustedes nos tratan a veces como si fuéramos un ángel, una eminencia. Entonces, digamos, a veces no aceptamos lo que viene de pronto de otro hermano, porque si no es X hermano, si no es X hermana, yo no le creo. Entonces no, está loco y está mal. ¿Por qué? Si es que el Señor nos dio el Espíritu a todo el mundo, y a todo el mundo le puede revelar, Él hizo un cuerpo. Así difíciles somos excluyentes hasta entre nosotros mismos. Entonces con él me la paso, me la llevo, me cae bien, me reí con él, entonces voy con él, como decía el hermano Gerson. Es que somos todos. Es que no es solamente Apolo, es que no es solamente Pablo, o solamente yo con Cristo. No, si tú eres de Cristo, el Señor que te invita a que estés con los hermanos. Entonces somos todos. Somos todos. Y a veces nos vamos con lisonjeas, no, tan bonita, tan querida, tan. Pero por dentro, ¿qué tenemos? Realmente le estamos diciendo de corazón. Y le hace andar por camino no bueno. ¿Qué pasa cuando usted realmente es hipócrita y lisonjea? No le está haciendo bien. Aparentemente se ve algo bueno, pero le está haciendo andar por camino no bueno. Finalmente en Zacarías dice 8:16, dice parte del Señor, hablad verdad cada cual con su prójimo. Y esto es muy importante, hermanos, porque a veces nosotros somos tan duros que realmente la reprensión puede ser de parte del Señor, pero no podemos a veces ni siquiera escuchar al otro, porque lo tomamos personal, lo tomamos realmente como si nos estuvieran agrediendo. Cuando viene el Señor, tú vas a tener paz, hermano, aunque duela, aunque te cueste, porque es que está el Señor trabajando, tu viejo hombre, está trabajando, te está puliendo. Pero es que realmente cuando es del Señor, porque ahí realmente hay personas, o a veces uno, dice algo y realmente es más para destruir que para edificar. Cuando es del Señor, el Señor da esa paz, esa tranquilidad. Y a veces el hermano o hermana no tiene que ser brusco o brusca, a veces es una voz pasible, como la del Señor, pero que te reargulle por dentro y te saca todo eso. Entonces son cosas muy importantes realmente que el Señor nos está hablando, y tener en cuenta ese concepto, eso de que es el prójimo, porque nosotros hemos leído quizás muchas veces y el prójimo y el prójimo y el prójimo, pero a veces no nos detenemos a pensar un poco qué habla el Señor del prójimo, quién es el prójimo, como hablaba este intérprete de la ley. Entonces continuó en el 28 y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. El Señor es vida. Y el Señor, si cumplimos su ley y cumplimos su palabra y hacemos así con nuestro prójimo, que nos promete la vida. Y no solamente esta vida terrenal, en que nos cansamos, en que el cuerpo se nos desgasta, sino una vida en Él. Imaginen, vean eso lo interesante. 29. Pero Él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. Ya había tenido la respuesta. Ya el Señor le había respondido y básicamente Él la sabía desde el principio. Pero Él queriendo justificarse. Y a veces nosotros saquemos eso. Justificaciones. Actualmente le llamamos excusas. Entonces, no, pero es que Él me dijo, es que ella me dijo, es que siempre buscamos justificarle. Pero es que al caso del Señor no dije, da la otra mejilla, perdona 70 veces 7. Entonces buscamos mucho justificarnos porque siempre pensamos que nuestra causa es la justa. Y le preguntas al otro, a la otra, y él cree que su causa es la justa. Entonces, ¿cuál es la causa justa? La del Señor. Porque el Señor es el que tiene el panorama perfecto. Él es el juez justo, el que todo lo ve. Entonces, como el Señor ve nuestros corazones y Él quiere una iglesia unida, hermanos, el Señor manda ¿qué? Oye, ok, está bien, mira, ve y habla con tu hermano y busca el perdón y conciliación del uno con el otro y ámalo. Si uno dice, júzgalo, bueno, vamos a ver eso más adelante, si Dios nos permite, quizás en otro momento, el juzgar.
porque bueno, realmente si uno está en el Espíritu y es el Señor, uno sí puede hacer un juicio, pero que sea el Señor juzgando, no tú, porque nuestra percepción es muy corta. A duras penas podemos ver hasta donde nos da los ojos, y a duras penas podemos oler hasta donde nos da la nariz, y nos creemos jueces unos con otros. Pero quien tiene el juicio verdadero, el Señor. Por eso el Señor dice, ámalo, perdónalo, sopórtalo, dice el Señor. Entonces, queriendo justificarnos o justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Esto es tremendo, hermanos, porque los intérpretes de la ley y el judaísmo de la época había llegado a tal extremo que se habían hecho como sabios en sí mismos. Se han hecho sabios entre sí mismos, que habían perdido esa misericordia que el Señor les había dado de que los acuerdos de Israel y desde antes. Porque era tan tremendo, hermano, que mira, si había un gentil, una gentil y estaba embarazada, lo más probable es que el judío no la ayudara, o este intérprete de la ley no la ayudara. ¿Saben por qué? ¿Por qué creen? Tranquilos, que no sé si... ¿Por qué creen? Porque estas personas tendían a pensar que no la ayudaban porque era traer otro gentil al mundo. Imagínate ese nivel de legalismo. La mujer en parto, de pronto con ayuda, que es algo que nosotros hoy en día, no, pues ayúdenme porque necesita ayuda. Es que es una vida. No, yo no, porque me ensucio, de pronto la sangre, de pronto, no, es que es otro mundano, otro perro, otro gentil. Mira ese nivel de legalismo, de religiosidad, el mal hablado religiosidad, en que nosotros decimos que pueden llegar ellos, que nosotros también podemos llegar, porque podemos ser muy doctos en la escritura, pero si no hay amor, de nada nos sirve. Entonces, veamos qué dice ahí. ¿Y quién es mi prójimo? Bueno, ya vimos quién es el prójimo, pero entonces Jesús, sin infinita sabiduría, le responde de una forma que yo personalmente diría épica, perfecta. Le responde, Señor, conociendo el corazón, la historia de Israel y del ser humano, responde de tal forma que nos deja sin argumento. El Señor es, quizás, y por respeto al Señor, el jugador de ajedrez, de jugadores de ajedrez, porque siempre nos deja en jaque mate, siempre nos vence. Eso es genial, y gloria al Señor, porque realmente es el que nos reargude, realmente es el que nos limpia, el que realmente es que nos exhorta, y lo hace por amor. Hermano, no olviden eso. Cuando el Señor de pronto no le permita algo, cuando de pronto el Señor no le deja hacer algo, es por amor. Miren, ustedes tienen, la mayoría acá tienen hijos, y cuando usted le dice no a su hijo, es por amor, no es por prohibirle algo, no es porque eso, es porque usted ve un daño, un peligro. Usted le dice es no por amor, es por amor y nos guarda. A veces nosotros seguimos en nuestra propia carne, en nuestro mismo egoísmo, y seguimos. El Señor no nos bloquea, el Señor nos da libre albedrío, pero cuando nos estrellamos y nos damos duro, es cuando viene el arrepentimiento y dice, el Señor tenía razón. Y obviamente el Señor nos limpia y nos recibe como el hijo pródigo, pero eso no quiere decir que cojamos la gracia o la libertad como libertinaje, es por amor. Entonces mire, respondiendo a Jesús, vean la respuesta del Maestro, de Dios. Dijo, un hombre descendía de Jerusalén. Este hombre puede ser cualquiera, puede ser usted, puede ser yo, bajando de Soacha, no sé, de cualquier lugar, de Bosa, de cualquier lugar. De Jerusalén a Jericó, tenía una ruta, tenía un camino, bueno, tenía algo que hacer, entonces bajó. Y cayó en manos de ladrones. Llegó el enemigo, llegó los ladrones, la persona malintencionada, los cuales le despojaron. Y no solamente le despojaron, o sea, básicamente lo desnudaron. Eso es despojar, quitar, ¿no? E hiriéndole. Lo golpearon, lo masacraron, bueno, una serie de cosas. Se fueron dejándole medio muerto. Medio muerto. Más adelante vamos a ver una comparación bien interesante de eso. Entonces, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. ¿Quién es un sacerdote, hermanos? No solamente aquel que lee la escritura, no solamente aquel que se sabe la Biblia al derecho y al revés de pasta a pasta. Un sacerdote, si usted lee el Antiguo Testamento, un sacerdote tenía el ministerio de administrar las cosas del Señor y también de ayudar al pueblo. Era un sacerdote, era alguien apartado para el Señor. Pero miremos la dureza del sacerdote.
Y así hay muchos hermanos y hermanas que pueden estar en un púlpito, pero su corazón parece de piedra. El Señor nos ayuda a no caer eso porque no estamos exentos. Sacerdote por aquel camino, y viéndole una persona desnuda, golpeada, ensangrentada, pasó de largo. No me importa, no es conmigo, no es de mí, yo sigo de largo, no es mi rollo, no es mi cuento, yo sigo de largo. Curiosamente, si usted lee la escritura, es cristocéntrica, y una de las cosas que más habla el Señor es del amor, de la paz, de la misericordia, de la compasión. ¿Usted sabe qué es misericordia? Es la miseria del otro en mi corazón. Misericordia. Sentir ese pesar, ese dolor que siente el otro en mi corazón y conmoverme y dolerme, porque el dolor que está sintiendo el uno con el otro yo lo siento dentro de mí como si me estuviera pasando a mí. Esa es misericordia, la miseria del otro en mi corazón. Por eso el Señor dice: ten misericordia. El Señor fue movido a misericordia, se dolió por estos pecadores. Entonces dice, pasó de largo. Asimismo, un levita, tremendo. Los levitas habían sido apartados también para el Señor. Y ellos habían tenido tanta fe y tanto amor por el Señor, que ellos mismos se ciñeron y pasaban a espada cuando hubo el pecado del becerro. Mostraron una fidelidad y un amor por el Señor, que el Señor quería que todo el mundo fuera levita. Ahora todos somos levitas, hermano. ¿Para qué? Para que ministramos las cosas del Señor. Y no solamente administrar las cosas del Señor, porque primeramente es el Señor. También ¿para qué? Para que nosotros podamos llevar de una u otra forma, porque eso es lo que hacía levita, llevar al hermano al Señor. ¿Ven? Por eso es que hay los sacrificios, por eso es que hay una serie de cosas, una serie de costumbres, digámoslo así. El Señor en esa época había estipulado para que el pueblo que estuviera en paz con el Señor. Mira el papel tan importante que tenía el levita y el sacerdote. Era como la figura de Cristo, porque eran los designados de Cristo para que su pueblo estuviera en paz con el Señor, a través de una serie de sacrificios, de costumbres y fiestas. Pero ¿qué pasó? Pasó de largo. También vio desnuda a la persona ahí, no es conmigo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Entonces vamos a ver qué es un samaritano. Bueno, entonces, un segundo. Un samaritano, ustedes saben que un samaritano no se llevaba pues con los judíos. Eso está en Juan 4:9, un poco más adelante. Vamos a ver que el mismo Señor muestra en la misma escritura pues que los judíos y los samaritanos no se hallan. Juan 4:9, si lo tienen digan a mí. Sí, dice, la mujer samaritana, esto es para ver que realmente no, esto lo dice el Señor. Juan 4:9, la mujer samaritana le dijo, pues a ver, el contexto era el que el Señor está en Samaria, entonces llegó una mujer a sacar del pozo agua, ¿no? Y el Señor le pide de beber. Entonces la mujer en el 4:9 le responde, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se la hallan, como que tú y yo no vamos por ahí no paso. ¿Por qué? ¿Alguien sabe de pronto el por qué? ¿De por qué los judíos y los samaritanos no se la llevan? ¿Alguien de casualidad ha visto esa historia? Está en Segunda de Reyes. Y es algo precioso en el sentido de que es un juicio del Señor, pero es algo precioso como vemos que el Señor trae ese perdón, esa redención a los samaritanos, que eran considerados gentiles. Entonces, si usted no sabe un poco la historia del samaritano, eso se encuentra en Segunda de Reyes. Yo tengo los versículos acá, se me dificulta a veces ir cambiando. Usted lo puede buscar en sus Biblias. Examinen, hermanos, examinen Segunda de Reyes 17:25. Entonces era en ese momento Israel había caído cautivo por un rey, ya que pues ellos se habían apartado del Señor y el Señor trajo ese juicio sobre ellos. Entonces
Bueno, dice ya, entonces vamos para leer un poco, ese es el contexto, Segunda de Reyes 17:25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, es decir, en ese lugar, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Entonces, bueno, obviamente hubo un rey que llevó gente de otros pueblos a vivir en esa tierra que era Samaria, y ellos siguieron sus ídolos. En tal forma el Señor empezó a enviar una serie de juicios. Entonces este rey vemos que es Asiria. Asiria, era el rey de Asiria, ¿no? Entonces, y no puede ser el rey de Asiria. La voy a leer un poco rápido para llegar al punto, al contexto, para que ustedes vean por qué judíos y samaritanos no se la llevan. Y esto es importante, ya le digo, porque tengan en cuenta ese dato. ¿Por qué un samaritano? Entonces dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Estoy en Segunda de Reyes 17:26. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cutá hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nipsas y a Tartak, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, la cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os digo por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. Vieron la ley, el Señor les puso los estatutos, el Señor les había dado una promesa, y ellos no escucharon. Hermanos, estos no eran gentiles, eran hermanos como usted y como yo. Eran parte del pueblo judío. Era parte de que ellos habían sido parte de ese éxodo de Egipto a Canaán. Pero de hacer realmente sus corazones pervertidos, o se pervertieron, o bueno, en sus corazones hubo esta intención, fueron hechos presos. Y en Samaria, a cambio de pronto pedir perdón al Señor, reunirse, no hicieron eso. No hicieron la ley, no hicieron lo que el Señor les mandó. Al contrario, hicieron sus dioses. Cogieron la ley del Señor y la combinaron, la mezclaron con cosas de dioses ajenos. Hablaron a otros dioses. Y no solamente a otros dioses, se hicieron a otro pueblo. Y el Señor está haciendo un pueblo apartado para Él. Vieron totalmente la ley. Quebrantaron totalmente la ley. Y se contaminaron. Déjenme seguir. Pero ellos no escucharon, bueno, en Segunda Reyes 17:40. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Eso es tener como una doble vida.
Es tener un pie acá en la iglesia y tener un pie en el mundo. Ahora, así como dice en el mundo, acá en Colombia hay una expresión que dice que el que peca y reza empata. No era permitido, tenía una mezcolancia, era gente tibia. Recuerde que la gente tibia Dios lo vomita. Entonces miren lo que hacían. Así terminaron y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy en día. No es solamente algo que fue, no solamente fue algo que fue del momento, no fue solamente algo de la época, sino vemos que fue algo que básicamente siguió de generación en generación. Pues es que el samaritano y el judío no se la llevaban. Porque ellos, los samaritanos, se habían apartado de Dios y habían hecho una mezcolanza extraña entre lo que el Señor le había mandado y culturas y costumbres paganas. Por eso es que en Mateo 10:5 el Señor le dice: no pases por tierra samaritana. Veámoslo, para que aquí no me estoy inventando nada. Mateo 10:5. ¿Qué dice Mateo 10:5? El Señor está delegando ciertos apóstoles, hermanos, a que sirvieran y compartieran la palabra del Señor, a hacer milagros y más que todo a compartir la buena nueva. Pero en ese 10:5 el Señor hace una advertencia, y es donde yo quiero enfatizar para que usted vea por qué Jesús dice eso. Porque muchas veces leemos los versículos, pero no tenemos el contexto. Entonces dice en Mateo 10:5: a estos 12 envió Jesús sus 12 apóstoles, y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. Es para que no se hicieran, y porque tampoco no había llegado tampoco el tiempo de los gentiles. Era también por eso, porque no había llegado el tiempo de los gentiles, no había muerto el Señor. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Entonces ya entendemos por qué el Señor dice: oigan, por allá los samaritanos no se junten, porque se contaminan, así como hicieron esos antepasados, que eran dentro del mismo pueblo del Señor. Quiero enfatizar en esto: no eran extranjeros, no eran gentiles, eran del mismo pueblo del Señor, que se habían apartado, que habían hecho una mezcolanza extraña. Entonces, volviendo a San Lucas, en lo que estamos hablando, en el versículo, San Lucas 10, versículo 32, dice así mismo, 33, pero un samaritano, tremendo, un samaritano. El Señor pudo escoger cualquier otra persona, el Señor pudo escoger de otra región, pero conociendo el corazón del hombre, conociendo el corazón de este intérprete de la ley, el Señor escoge un samaritano, sabiendo todo esto, que entre el judío y el samaritano no se la llevaban, y escoge un samaritano, hermano. Tremendo. Eso es como, no sé, es como algo tremendo, precioso, porque vamos a ver por qué. Que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Un gentil, una persona quizás que venía de una cultura, de un contexto fuerte, que quizás no conocía tanto de la ley como el intérprete de la ley, que quizás no seguía todos esos cultos, quizás no conocía todas esas fiestas, pero tenía un corazón más dispuesto, y fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acordándose, vendó sus heridas. Ojo que no solamente fue movido a misericordia, porque muchas veces nosotros pues somos movidos a misericordia, pero decimos: amén, hermano, Dios lo ayude, Dios lo guarde, y así seguimos de largo. O sea, nosotros somos llevados a fe, pero nuestra fe tiene que tener obras. Nuestro amor del Señor primeramente es espiritual, pero también movido a obras, porque entonces ¿cómo vamos a dar testimonio al mundo? ¿Vale? Entonces, no solamente movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces miren esto, tenemos a un samaritano, tenemos al intérprete de la ley. El intérprete de la ley seguía los ritos, toda la cultura judía, las fiestas, ofrendaba, hacía todo este tipo de costumbres, hacía obras. Tenemos un samaritano, por otro lado, que viene de una cultura realmente pervertida, corrompida desde mucho de los antes. Pero vemos que el Señor nos da una gran lección acá, y es que realmente el Señor está mostrando que aún un pecador, que aún un gentil, que se niega a sí mismo, porque es que esto lo que hizo este samaritano, se negó a sí mismo, puede estar más cerca al cielo y más cerca al Señor que todo aquel que se sepa la Biblia de pasta a pasta. Eso es lo que quiere decir el Señor. Este samaritano no era cualquier samaritano, el Señor está diciendo los samaritanos.
el Señor está diciendo un samaritano. Un samaritano. No todos los samaritanos, porque sabemos que venía de una cultura realmente tremenda y hasta el Señor mismo les decía, oiga, con ellos no se junten. Pero hubo un samaritano, aquel que no seguía esas costumbres, aquel que realmente se estaba apartando para el Señor y se negó a sí mismo. ¿Por qué se negó a sí mismo? Porque se negó de su cultura, se negó de su origen, se negó de lo que él era. Se negó. Y cuando uno se niega a sí mismo, ¿qué pasa, hermanos? Ya lo vamos a ver. Uno puede seguir al Señor. Uno carga la cruz y sigue al Señor. Entonces hay un comentario bien interesante de un hermano que lo voy a citar, me pareció tremendo. Deme un segundo. Entonces dice, es un comentario de un hermano, se llama Albert Burns, creo, se escribe Barnes, creo que es inglés, debe ser Burns. Y se lo voy a leer rápidamente para que podamos soportar un poco. Bueno, la Biblia es suficiente, pero el comentario me pareció interesante y habla de la Biblia. Dice, un cierto samaritano. Los samaritanos eran los enemigos más inventerados de los judíos. No tenían tratos entre ellos. Bueno, vemos las notas de Mateo 10:5. Fue este hecho el que hizo que la conducta de este buen hombre fuera tan llamativa, y que por lo tanto contrastara fuertemente con la conducta de este sacerdote y de los levitas que estaban ahí, y del levita. Ellos no ayudarían a su propio paisano afligido y herido, porque ya pasó un sacerdote y un levita. Él, de quien no se podía esperar que ayudara a un judío, porque no se hallaban, eran enemigos, superó toda la hostilidad habitual entre el pueblo, hizo al lado todo eso. Hermano, es que tal cosa, tal... Hermano, usted es del Señor, busque el Señor, busque el Espíritu. Es que en donde yo vengo es que... Hermano, en eso atrás, ya somos una sola carne. Entonces vino entre el pueblo, superó toda la hostilidad habitual entre el pueblo, vio en el herido a un vecino, a un hermano, a uno que necesitaba ayuda, y amablemente se negó a sí mismo a mostrar amabilidad con el extranjero. El Señor usa la imagen de un samaritano, ya que para algunos judíos de la época eran peores que un gentil y eran o son enemigos del mismo pueblo judío, para mostrarle al religioso intérprete que aun cuando una persona gentil se niega a sí mismo, cree en Dios, busca de Dios y hace su voluntad, bueno, esta parte yo la agregué, está más cerca del cielo que un religioso ultraortodoxo escriba que traduce y conoce la Biblia, mas no la vive, no está en su corazón. La última parte la agregué yo. Entonces veamos esto tremendo, nosotros no estamos realmente exentos de eso. Entonces, pues es realmente triste. Vemos como realmente el Señor nos da una lección a través de este samaritano. Y vemos, ahora sí, para complementar un poco de lo que estamos hablando, de cómo sanó sus heridas, de cómo esto, y acercándose vendió sus heridas, echándole aceite, y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Más adelante paga un precio. Vamos a ver Mateo. Mateo 22:37, que es un versículo que podemos hacer una concordancia de lo que estamos viendo. De hecho es uno de los evangelios donde habla exactamente del mismo tema, pero nos da un poquito más de información, nos da un poquito más de luz. Y era lo que básicamente estamos hablando anteriormente. Entonces es el mismo contexto, entonces le pregunta al Señor entonces Mateo 22:35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Intérprete de la ley, el mismo caso, alguien que conocía la ley, para tentarle, para buscarle el tropiezo al Señor, le pregunta al Señor cuál es el gran mandamiento en la ley. Jesús le dijo, amarás, otra vez vemos la palabra amor primeramente. ¿A quién primeramente? Al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, otra vez el Shema. ¿Vale? Este es el primero y gran mandamiento. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Y el segundo es semejante, es decir, primeramente el Señor, en un primer momento, y en un segundo momento, vemos que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque entonces nosotros vemos también esa exclusión. Nosotros estamos muy erróneos porque tenemos a decir
que por el amor del Señor entonces voy a buscar el tropiezo al hermano. Esto es horrible. ¿Qué más contrario a la palabra? No es que yo amo al Señor y porque amo al Señor entonces tal cosa contra el hermano, tal cosa contra la hermana, pero es que el Señor dice que primeramente el Señor y el segundo es semejante, el segundo es un segundo momento, digámoslo así, en un segundo plano, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cómo resumimos la ley y los profetas? En estos dos mandamientos. Entonces usted se preguntará, pero entonces, ¿cómo hago esto? Yo estaba anoche orando al Señor y me preguntaba, pues entonces, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, aquí vemos la respuesta. El Señor no nos deja solos y para que usted tenga amor por su hermano, primeramente tiene que amar a Dios. Pero para amar a Dios tiene que negarse a sí mismo. Y vemos como el Señor lo dice ahí un poquito más atrás en Mateo 16:24. Mateo 16:24. Vemos como el Señor habla, bueno, obviamente está hablando, el contexto de ese versículo, para tenerlo en cuenta, es que el Señor está invitando a la gente a creer en Él. A creer en Él, a negarse a seguirle a Él. Porque muchos por el miedo a la persecución, recuerden que en el tiempo era la época romana, había perseguido y muchos que creían en el Señor eran asesinados. Pero entonces mire cómo dice el Señor en 16:24, que nos da la luz, el primer paso para amar al Señor primeramente y a nuestros hermanos. Veámoslo acá. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese. ¿Qué hizo el samaritano? Negarse. ¿Negarse a qué? A su cultura, a sus costumbres, a su forma de hacer y ver las cosas, hermanos. Es que el diseño es del Señor, no suyo, ni mío. El ingeniero civil, el constructor es el Señor, usted es un obrero igual que yo. Y a veces queremos moldear al hermano como yo quiero, como si yo hubiera hecho el diseño. Pero es que el diseño es del Señor, usted es un obrero. Usted no es el obrero de la rusa, el constructor, diciendo qué hacer al ingeniero, al arquitecto. Él simplemente escucha, él simplemente hace conforme a un plano. Usted tiene el plano, claro, usted tiene que verlo para ver dónde va a tener que hacer la pica. Pero ¿quién es el que está dirigiendo la obra? Es el ingeniero, el arquitecto. ¿Y quién es nuestro ingeniero arquitecto? Nuestro alfarero, se lo digo en forma de alfarero, el Señor. Entonces, ¿qué primeramente tenemos que hacer? Niegues a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué es esa cruz? En esa cruz que hay, hermano, nuestro pecado, nuestras costumbres, mañas, nuestra cultura, nuestra discriminación, bueno, un montón de cosas. Tome su cruz y sígame. Cuando usted ya muere a sí mismo, eso es como el progreso del peregrino, ¿no? Cargaba, no sé si han visto esa película, iba cargando ese peso de su costumbre, de su pecado. Cuando él ve la cruz y la redención, él ¡puff!, se libera de ese peso y empieza a seguir libremente, hacer muchas veces, tristemente aún, y el Señor nos ayuda porque a veces aún cargamos mucho en nuestro viejo hombre y no nos permite seguir esa voluntad del Señor que tanto quiere, nos permite, es como si nosotros cargamos, a veces nosotros mismos nos ponemos las pesas en nuestros brazos y manos y nos hace más dura el caminar con el Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Que están buscando estos sacerdotes, que están buscando su propio bien. Vio hoy, no, esto no es conmigo, yo mejor hago el de la vista gorda, voy a hacer una y sigo. Entonces, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mi nombre la hallará. Ese es amor. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perderé su alma? Claro, estos hombres estaban hechos, hermanos. Esos hombres tenían parte con la ofrenda, eran gente reconocida, digamos que tenían un estatus dentro del pueblo. Tenían muchas cosas, estaban, digamos, con un buen, y tú acá un gobernador, un senador, y tú acá un representante de una cámara, están muy bien. Pero, ¿qué les sirve? ¿Qué les sirve realmente ganar el mundo si pierde su alma, ¿no? ¿Qué recompensará el hombre por su alma? Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, hermano, fue el Señor. Y para el mundo nosotros no valemos nada, hasta para nosotros mismos no valíamos nada, ni nosotros mismos dábamos un peso por nosotros mismos. Pero el Señor sí dio su vida. Dio su sangre. Y un precio tremendo. Si usted lee la crucifixión del Señor, no fue solamente llegar al Señor a crucificarlo. Primero fue un caminar tremendo donde le pusieron la corona, donde le pegaron, bofetearon.
Bueno, eso es tremendo, hasta que finalmente lo crucificaron y el Señor siguió vivo, y eso fue una tortura inmensa hasta llegar el momento de su muerte y finalmente su resurrección. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles. Bueno, ahí viene la promesa. Entonces, ¿qué primeramente tiene que hacer usted para que usted pueda amar a su hermano? Pues amar al Señor. ¿Y cómo usted va a amar al Señor? Creyendo al Señor, que es un único suficiente Salvador, ¿vale? Creyendo que Él es su único y suficiente Salvador, y después, como dice la palabra, el que cree en mí no le echo fuera. De tal manera Dios dio a su Hijo para que todo el que cree en Él no muera, tenga vida eterna, y después negándose, hermano. Cuando usted se niega, el Señor puede morar en usted, entra en un estado espiritual, yo le llamo así personalmente. Está el estado emocional, en donde usted está su alma, mejor dicho, sus pensamientos, el intelectualoide, que no es malo el conocimiento porque viene del Señor, pero si usted lo usa para el mal, ¿qué más da? O para sí mismo, ¿qué más da? Sus emociones, pues si usted llega a negarse a sí mismo, el espíritu muere usted, y está en el espíritu, y en el espíritu usted no le va a importar si ese hermano tiene o no tiene, o si hace o si no hace, si es bonito o bonita, fea, feo, alta, bajita, no, usted le va a ver con los ojos del Señor. Usted lo va a ver con la mirada del Señor, y nosotros tenemos que caminar es mirando a Cristo. ¿Me van a entender? Entonces, acá viene, ya amando eso el Señor, ya teniendo esto, vemos, aparte de ese amor, como el Señor lo manda en 1 Juan 4:7. Ya va a terminar, tranquilos, el tema es un poco, para no dejarlo al aire. 1 Juan 4:7, me faltan como unos media hora de 1 Juan 4:7, ¿qué manda el Señor cuando usted ya se negó, cuando usted llama al Señor? 1 Juan 4:7, amados, no está hablando con un desconocido, hablando con cada uno de ustedes. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. El primer paso, amar a Dios. Aquí vemos el primer paso, para que vivamos por Él. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos con otros, unos a otros, dice la palabra. Entonces, si usted ama a Dios, hermano, usted también debe amar a su hermano. Es que es raro decir que amo a Dios y no amo al hermano. Es raro decir yo amo a Dios, Dios mira por Dios, pero no es capaz de hacer algo tan mínimo por el hermano. Amas a Dios y estás mirando mal a tu hermano. No tiene lógica. Y es antibíblico también. Entonces, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Ojo, entonces nosotros tenemos una intimidad con el Señor, pero también tenemos una intimidad con el Señor, con los hermanos. Si usted quiere que el Señor también permanezca en usted, tiene que permanecer también usted con los hermanos. Es que el Señor hizo un cuerpo, no un lobo solitario. Entonces, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No está diciendo el amor del Señor se perfecciona en ti por cada uno solo. Se dice en nosotros, en comunidad, en unión. ¿Vale? En esto conocemos que permanecemos en Él. ¿Cómo usted sabe que usted permanece en el Señor? Es que, hermano, yo no sé si es que en verdad estoy con Dios. ¿Está con los hermanos? ¿Cómo así? Pues no es que si pertenecemos juntos, no es que Él permanece en Él, en nosotros y nosotros en Él. ¿Usted cómo sabe si estamos aún con Dios? Si estamos marchando bien con Dios. Pues marchando con los hermanos. Acá lo dice la palabra. No he visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. ¿En qué? En nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, plural, en que nos ha dado de su Espíritu, como ahora el hermano Pedro Pablo. El Espíritu del Señor, ayúdanos. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha venido al Hijo y el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y en nosotros. ¿Por qué? 1 Juan 4:19. Vamos un poquito más adelante, me salto de unos versículos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿vale? Si alguno dice, yo amo a Dios,
y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ojo esto es grave, es mentiroso. ¿Y quién es el padre de mentira? El diablo. Entonces no es cualquier cosa, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermano, yo lo veo si no le amo. ¿Cómo puedo amar a alguien que no le veo? Pero si existe, está ahí. O sea, si no ama a alguien que puede palpar, que puede abrazar, que puede besar, ¿cómo va a decir que ama a Dios? Qué contrario a nuestros tiempos. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, no es solamente una enseñanza, es un mandamiento. O sea, si usted quiere realmente servir al Señor, empiece por esto, que es la ley de los profetas: amar a Dios sobre todas las cosas y ame a su hermano, porque es un mandamiento, es una ley. Es como el arquitecto diciéndole, un arquitecto, vaya y eche picalla y eche el cemento. Así mismo el Señor está diciendo, ame a su hermano. Es un mandamiento, es una orden. Se lo traduzco de otra forma, ¿vale? Otro ejemplo de lo grave que es esto, de lo serio que puede ser esto, Mateo 5:21. Y no se me duerma que hasta no vamos ni una hora. Entonces vamos acá, Mateo 5:21. Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, mire este nivel, y el Señor nos ayude, que se enoje contra su hermano. Ya vimos que el prójimo es nuestro hermano, cualquier otro que puede llegar a ser nuestro hermano, será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y no está hablando de un concilio solamente terrenal, estamos hablando del concilio espiritual, que todos al final tenemos que darle cuentas al Señor. Y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces es un mandamiento realmente delicado. Nosotros a veces, bueno, sí, cumplimos, leemos, oramos, vamos a la iglesia, compartimos y esto, pero a veces nos quedamos muy cortos. Y bueno, el Señor nos ayude, porque primeramente nos quedamos muy cortos en este mandamiento, en el de amar. Ya muchos de ustedes han escuchado del amor, que lo habla el Espíritu a través de Pablo. Y no solamente expuesto, hay un precio. Ahorita vamos a ver el precio que pagó este samaritano. Y será expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Entonces, ¿qué es esto de la ofrenda? Nosotros somos a veces muy cumplidos con el Señor y está bien, no me malentienda. Entonces, tú llevemos tus ofrendas, vienes, madrugas, horas. Pero el Señor le importa también, agregadamente, le importa también que te lleves con tu hermano. Entonces, ¿qué dice el Señor? Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Señor, ¿qué te dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero. O sea, el judío, el levita, el sacerdote, usted hermano, puede ser muy cumplido. Ellos también seguían todas las ofrendas, seguían todas las fiestas. Pero el Señor dice primeramente, ¿qué? Primero con tu hermano. Y entonces ve y presenta tu ofrenda. Deja allí tu ofrenda del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Primero la ofrenda, bueno, entonces listo, deja tu ofrenda ahí, está muy bien. Junito, Pepito, Pepita, Miguelita. Pero primero arréglate con tu hermano, y así vienes. Eso es lo que dice el Señor ahí. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Es que esto es algo para allá, hermano. Nosotros no tenemos la vida comprada. Hoy estamos, mañana no sabemos. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No siempre, hermanos, por cosas de la vida, no siempre usted va a estar o va a tener la oportunidad de disculparse. Y si usted no se disculpa, el Señor nos ayude, bendito. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Sabemos que por más mundano y más lo que sea la persona, si nosotros no tenemos paz con esa persona, él sí nos puede, digámoslo así, demandar contra Dios. Tremendo. Entonces nosotros a veces somos muy excluyentes también, ¿no? Pues solamente sin tolerar el pecado, no me malentiendan, pero el Señor nos manda también a hacer misericordia con ciertas personas. Y el juez al alguacil
y seas echado en la cárcel. Nosotros no podemos perder la salvación, hermanos. Y no sé si usted sabía. Nosotros no podemos perder la salvación porque es una vez y para siempre. Pero sí podemos caer en un tiempo de reprensión. Hasta que sea pago la última, hasta el cuadrante. Hasta que sea pago hasta el último cuadrante. Entonces, hermanos, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Por qué? Porque si me enfatiza tanto en esto, en la unión como hermanos. Ahí está, en Mateo 3:24. Que el contexto de esta, si quieren lo busquen, yo se lo digo, o si quieren búsquelo, voy un poco rápido. ¿Por qué? Bueno, el contexto de este versículo es que el Señor le está diciendo que tiene demonio y que por eso expulsa demonios, y el Señor les dice, eso es imposible. Pero el versículo que el Señor nos cita también nos sirve en este contexto, dice, Marcos 3:24, Marcos 3:24. Si un reino está dividido contra sí mismo, ¿qué pasa? Tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, ¿qué pasa? Tal cosa no puede permanecer, hermanos. Si nosotros vamos a permanecer hasta la eternidad, ¿usted se imagina peleando y disputando con su hermano a cada rato? Que porque hace, que porque no hace, que porque come o porque no come. Señor quiere unidad. Quiere unidad porque unidos es que vamos a estar con el Señor. Y también de una otra forma a vencer a la bestia. Voy a terminar acá y voy a hacer un comparativo, ya tranquilos que ya. Pero un samaritano, vuelvo a Lucas 10. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios. Vemos que el samaritano pagó un precio. Ya vamos para allá, tengan en cuenta ese dato. Y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién le acuerda el samaritano? ¿A quién le recuerda usted el samaritano? A Cristo, a Jesucristo. Entonces veamos ese ejemplo. Aquí es una pequeña comparación. Está temprano, hermanos. Pues, ayer fue sábado. Téngame paciencia. Entonces los veo ahí como afanados. Yo, Dios mío, yo sí voy aquí a toda. Téngame paciencia, vean esto. Es un recordatorio de Cristo, ¿vale? A través de esta parábola. Quiero citar Efesios 2:1 para hacer el comparativo o la comparación con este versículo de Lucas 10. Efesios 2:1. Entonces vamos a ver cómo de una otra forma nos recuerda al Señor. Efesios 2:1. Lo tengo acá. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lucas 10. ¿Quién estaba casi moribundo? ¿Quién estaba casi muerto? Esa persona que estaba ahí. Entonces recordemos que respondió un hombre, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Entonces vemos un patrón acá. Hay alguien muerto, alguien es movido a misericordia y lo sana. ¿Qué dice el Señor? Estamos muertos, heridos, quizás hasta locos en nuestros delitos y pecados, en nuestra propia razón, en nuestra propia concupiscencia. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Padre? Movió a misericordia por un pueblo inmundo, tal punto que dio su Hijo. Y muerto en estos delitos y pecados, el Señor pues nos salva y nos dio vida. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estáis muertos en delitos y en pecados, delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Curioso, hermanos, nosotros somos salvos, somos redimidos, pero lastimosamente a veces se nos olvida dónde Dios nos ha sacado, y muchas veces nos creemos más que otros, cuando como decía un hermano, entre más cerca al Señor, más humilde. El árbol que más fruto da es el que más está al piso. Vale. Entonces,
Pero Dios, qué rico en misericordia. En la parábola, ¿quién fue movido para misericordia? El samaritano. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Otro patrón. Por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque es importante. El Señor pagó un precio de vida. El samaritano también pagó un precio. Y no solamente un precio. Decía, al otro día al partir sacó 2 denarios, pagó. ¿Pagó qué? Un precio. El Señor lo pagó con su vida. Él pagó en dinero, 2 denarios. Y los dio al mesonero y le dijo, cuídale y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. Es curioso, el Señor sí nos dejó de cargo a alguien. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Señor nos dejó su Espíritu para reunirnos, para cuidarnos. El Señor nos dejó un consolador, que es su mismo Espíritu. Entonces vemos un comparativo muy bonito para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tremendo. Esto es preciosísimo, hermanos. ¿Qué queremos decir con esto? No estamos diciendo que el buen samaritano, esto lo escribí, no voy a leer, no estamos diciendo que el buen samaritano sea una imagen de Cristo o que Cristo está usando este personaje para representarse a sí mismo de alguna manera. Más, se podría decir que presuntamente la figura del buen samaritano es una clara imagen humana que tiene como intención ejemplificar y o mostrar la misericordia de Dios para con nosotros, su amor y su bondad para con el hombre. Volvemos a Lucas 10, ya al final, en el versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Que lo busquen. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lo que hemos estado hablando todo este tiempo, hermanos. Ve y haz tú lo mismo. Amar a Dios primeramente y a tu prójimo como a ti, como a ti mismo. Ve y tú haz lo mismo. ¿Ven? Ve. ¿Qué es ve? Ir. ¿Y qué decir? Una acción. Acomodarse, mutarse, pararse, ir. ¿A qué? Amar a Dios primeramente y a tu prójimo. Y no solamente ir, porque uno va, ¿no? Uno va caminando en la carrera. Pero también te dice, haz. Haz. Ese verbo hacer. Actuar. ¿Haz qué? Lo mismo. Entonces, tengo finalmente un ejemplo preciosísimo en Primera de Tesalonicenses 2:7, y con esto cierro. Tesalonicenses. Tengo problema con los nombres, tremendo. Primera a los Tesalonicenses 2:7. Acá vemos un ejemplo tremendo, un ejemplo hermoso de un hermano, de un apóstol, que en otro momento también en amor, también pues corrigió a un hermano. Pablo corrigiendo a Pedro, ¿no? En amor. Es que es chistoso porque las películas amarillistas de Hollywood y Walt Disney y toda esa vaina muestran como si hubiera una rivalidad entre Pedro y no, eran hermanos que se amaban, venían del mismo espíritu. Así como tú dices, no, es que ellos son mis hijos porque vienen de mi misma vientre, pues nosotros venimos del mismo espíritu, nacimos de ese espíritu. Vale, vemos este ejemplo de amor. Miren como el apóstol y el hermano dice. Bueno, entonces aquí está, para dar el contexto, estaban discutiendo un poco el apostolado a Pablo, ¿no? Están diciendo, no, pero bueno, había una cierta confusión, rivalidad con el hermano. Entonces el hermano en el espíritu, el Señor le permite decir las siguientes palabras. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Mire este ejemplo de amor. Mire cómo este hermano, y bueno, primeramente el Señor, porque el Señor es el mejor ejemplo. Él amó al Padre, siempre buscaba al Padre y nos amó a nosotros a tal punto que murió por nosotros. ¿Vale? Entonces vemos este otro ejemplo que el Señor nos da a través del hermano. Antes fuimos tiernos entre vosotros, porque lo estaban así como, no, pullando, criticando, pero tú qué, Pablo. Entonces dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, lo querían como hijos propios, como ese papá, como venga acá.
los que son padres y los que van a ser futuros padres me entienden. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¿Usted traería la vida por su hermano? ¿O está buscando primero cómo correr y pasar por encima del otro? Tremendo. No solamente el Evangelio, porque amén, queremos evangelizar, pero también tenemos que amar. Amén, hay que evangelizar y traer a la gente, porque eso es algo que hace falta en la creencia en la iglesia, pero sin descuidar la casa, como hablábamos el martes, cuando estas personas que realmente están prospectos al ministerio del apostolado, del servicio, que se integren en su casa, porque si no puede administrar su casa, parafraseando, no puede administrar las cosas del Señor. Va a ser un desorden. Entonces, sin descuidar la casa. Son las dos cosas simultáneamente, no dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos en ese amor del Señor, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo trabajaba por testimonio a los hermanos, podía coger de las ofrendas, pero no lo hacía para no fuera gravoso a ningún hermano, ni que hubiera de pronto hablanzas de que él se quería lucrar. Esto lo dice: para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Usted es irreprensible? Yo me quedo corto, hermano. ¿Usted es irreprensible? Mire esa palabra. Justa, santa. Primeramente, santa por el Señor. Justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. No está diciendo con el Señor, sí, obviamente primeramente el Señor, pero está hablando también con los hermanos. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos. Aquí viene el amor, aquí viene la exhortación. Hermano, si es del Señor, pero tiene que ser del Señor, eso hay que verlo más adelante. Si un hermano usted en el amor del Señor y es del Señor, le dice cualquier cosa, hermano, no se lo tome personal, tómelo con amor, ore al Señor. Y a mí personal, bueno, no me gusta hablar ejemplos personales, pero le doy gracias al Señor por los hermanos y hermanas que en el amor del Señor de una que otra vez me dijeron las orejas, porque realmente era el Señor y me ayudó mucho tanto a perseverar en el Señor como seguir pues en el Señor mismo y con los hermanos, tenerlo en esto en amor, sin ofenderse, quizás sin tomarse personal, pero tiene que ser del Señor, porque también hay hermanos que buscan es destruir. Entonces ese discernimiento, si es del Señor, te va a dar paz, si es del Señor lo vas a recibir con amor, si es del Señor va a haber crecimiento. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, usted que tiene hijos, exhortándoos y exhortábamos y consolábamos. No solamente exhortaba, no solo había varita, también había consolación, había amor. Es como cuando uno le pega al chico y después lo consiente, bueno, pero es con amor. Es con amor. No tengo hijos, pero trabajé con niños. Y me acuerdo de un caso, realmente un niño había hecho algo mal y yo le decía, Samuel se llamaba el niño, es con amor. Y el niño no entendía, ¿cuál con amor? Es con amor. Y te abraza y tú lo consuelas, pero no le quitas el castigo porque es con amor. Nos comportamos como vosotros que entrarán y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios. Por eso viene la exhortación y también el amor, van juntamente. ¿Para qué? Para que podamos seguir dignamente delante de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén, hermanos. Pues esta es la carga, la palabra que el Señor nos pudo permitir. Sería como más un breve acercamiento a la parábola del buen samaritano.